1521, es difícil tener una fecha en la que se cree, con la que se pueda sentar por completo la conquista espiritual de las personas. Este va a ser un esfuerzo que se va a estar desarrollando a lo largo de todo el virreinato. Así pues, una vez que se logra la victoria militar y se empieza a introducir a las órdenes militantes, agustinos, franciscanos, dominitos, jesuitas, para la implantación o la evangelización de estas nuevas personas, se va también a empezar a introducir el orden colonial, el orden político, el orden burocrático, administrativo, que tiene la corona española, se va a empezar a trasladar a las tierras americanas. En pantalla nosotros tenemos lo que era el escudo de armas de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España. Si ustedes observan al centro, observamos que en esta parte rojiza encontramos una edificación con 3 torres. Ese va a ser el escudo del Reino de Castilla, mientras que del otro lado está ostentando el león coronado, teñido de color rojo por parte del Reino de León, que como nosotros habíamos visto, debido a la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, se crea o se unifica la mayoría de los territorios españoles y va a ser específicamente Castilla, en mayor medida, la que va a contribuir como inversor, como patrocinador de los viajes de Colón, la impronta para el llamado descubrimiento de estas tierras o el encuentro de estos dos mundos. Si ustedes son observadores, al centro de esta imagen se encuentra el escudo de la actual Ciudad de México. Es decir, el escudo de la Ciudad de México es un vestigio de este orden colonial, ¿no? Podemos observar la Torre de Castilla, que es emblemática, ¿no? Y que actualmente pues encontramos en los escudos de armas de la Ciudad de México. La sociedad novohispana se formó a lo largo de los 3 siglos de la dominación española, que podemos plantear el inicio y el final de manera muy puntual. 1521, caída de México Tenochtitlan; 1821, término de la guerra de independencia, ¿no? La guerra en donde nos emancipamos, independizamos o separamos del orden colonial ejecutado durante 3 siglos. A lo largo de estos 3 siglos vamos a encontrar mestizaje racial y cultural. Se va a conformar una nueva sociedad completamente distinta a la que allá en los reinos españoles se había estado dando, precisamente por esta riqueza cultural y racial. Se va adquiriendo una unidad política bajo el nombre de la Nueva España, y el inicio de la época colonial lo podemos situar con la llegada de los españoles y el proceso de la conquista, entendida como un amplio proceso de enfrentamiento y acomodos, que se prolongaron hasta 1560 aproximadamente. Entonces vamos a observar que una vez asentado el orden colonial, la apertura de nuevas rutas económicas, la apertura incluso de puertos para la conexión con otros lados del mundo, pues va a empezar a proveer al escenario novohispano, al escenario que hasta entonces había sido mesoamericano, de nuevos elementos culturales, ¿no? Como lo será la llegada de lo que actualmente se conoce como la tercera raíz. Compañeros, pregunta, actualmente, ¿cuáles serían las raíces que conforman el estrato cultural de México y que precisamente se vienen formando desde la colonia? ¿Alguien? Bueno, de entrada a nosotros se nos dice que somos el producto de un mestizaje. ¿Cuáles serían estos elementos que dan este mestizaje, tradicionalmente hablando? ¿Cómo se forma un mestizo, compañeros? Con la mezcla de un indígena y un español. Correcto. En el periodo novohispano se va a empezar a formar y a expandir esta forma de reproducción social, ¿no? El mestizo va a ser, como lo dijo su compañero Bravo, la mezcla entre el español y el indígena, pero vamos a observar la llegada de nuevos elementos culturales y raciales. En este caso, la llamada tercera raíz. ¿Alguien sabe cuál es la tercera raíz? Que actualmente se sabe es también parte importante de la configuración de la identidad del mexicano. ¿Alguien? ¿No la africana, maestra? Correcto. Por acá la compañera Mejía Olivares, mediante el chat, y la compañera Paulino García nos dan la respuesta. Va a llegar con esta conexión a otros puertos del mundo, esta llamada tercera raíz, que actualmente es la africana, no la impronta negra. Entonces vamos a encontrar dentro del periodo novohispano un momento altamente rico en cuanto a la mezcla de diversas personas llegadas de diversas partes del mundo, debido también a la conexión que se inicia por la apertura del puerto de Veracruz, por ejemplo, para llegar a los puertos de Sevilla o al puerto de Popio de Palos, allá en España, ¿no? Y evidentemente el traslado de estos elementos culturales. La mayoría de estos negros, incluso lo vimos, de estos afrodescendientes africanos en ese momento, pues van a venir incluso con las primeras huestes conquistadoras, como lo hizo con Pánfilo de Narváez, cuando venía para llevarse de vuelta a Cortés a Cuba. Incluso ahí se sabe que este esclavo negro por parte de la navegación de Pánfilo de Narváez venía ya contagiado de viruela, si no mal recuerdo, epidemia que se va a propagar por toda Mesoamérica. Y es así como se empieza a formar estas sociedades novohispanas, ¿no? Muchas personas pensarían que esta etapa de la historia de México, debido a que fue regida mayoritariamente por la Iglesia, ha de ser oscura, ha de ser de muy poca producción cultural, pero en realidad no. Vamos a encontrar que el periodo novohispano, lejos de este oscurantismo, va a representar una etapa de mestizajes, de mezclas, tanto raciales como culturales, y de un mosaico increíble de manifestaciones culturales, religiosas y también sociales. Los historiadores no se van a quebrar mucho la cabeza y van a dividir estos 3 siglos de dominio colonial, estos 3 siglos de dominio español, en 3 grandes etapas. La primera va a ser aquella inmediata a la conquista militar, ¿no? Es decir, durante el siglo XVI.
En este vamos a encontrar el resultado del choque y fusión de diversas culturas, la de los pueblos antiguos de México y las que introdujeron los europeos, porque como lo habíamos dicho, los europeos no llegaron solos, ya traían con ellos esclavos negros, en su totalidad raptados, robados de los países, perdón, de las zonas africanas para ser traídos como esclavos. Así era como se obtenían los esclavos, yendo a secuestrar personas a África, para posteriormente ser vendidos en los mercados de esclavos, ya sea en Portugal, en España o en el Caribe. Durante este periodo también se dan procesos en el que se desarrollaron conquistas militares y espirituales y un reacomodo en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, podemos imaginarnos cuán difícil pudo haber sido para un niño joven que todavía creció dentro de las dinámicas de un pueblo mesoamericano adecuarse a estas nuevas instituciones, a estas nuevas dinámicas. Por ejemplo, tan solo en la vestimenta, ¿no? Las mujeres empezaron a usar corsés, enaguas, etcétera, ¿no? Es decir, todo el paisaje que ellos habían conocido hasta el momento estaba siendo modificado. Y con ello estaba siendo modificada también su aspecto en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, y estaba siendo también, intentando ser modificado también la forma en la que se relacionaban con las deidades, a las cuales los nuevos conquistadores tachaban de demonios, tachaban de idolatrías. La segunda etapa va a ser el siglo XVII, los años 1600, como diría la canción de No le pega la negra, y fue un momento en el que ya se empieza a sentar, a marchar esta maquinaria que se había puesto o que se había iniciado a sentar en el siglo XVI. Vamos a encontrar ya un asentamiento fijo en el desarrollo de una sociedad, de una economía y una organización específica de la Nueva España, ¿no? Donde se van a observar, que van a intentar, perdón, donde se van a observar, que van a desarrollar. Si pudieran tener con los compañeros, Herrera, por favor. Gracias. Bien, vamos a observar ya cómo marcha esta gran maquinaria que se empezó a sentar durante el siglo XVI y el traslado de las instituciones monárquicas a tierra americana. La tercera etapa va a estar ya permeada por la llamada crisis y decadencia del Imperio Español. Como les había dicho, a partir de la conquista, pues los puertos de la Nueva España se van a abrir al mundo, las personas de distintas partes del mundo van a llegar también a la Nueva España, y como las personas llegan acompañadas de sus ideas, pues vamos a encontrar también que durante este siglo XVIII la Nueva España no va a ser ajena a las ideas revolucionarias, a las ideas ilustradas, a las ideas científicas que también van acompañadas de la ilustración. Vamos a observar en este siglo también un cambio en la dinastía gobernante. Desde 1521 hasta 1760 aproximadamente, la familia o la dinastía encargada de gobernar estas tierras, de donde procede Carlos I, de donde procede incluso Isabel la Católica, etcétera, etcétera, la llamada Casa de Habsburgo, va a ser, debido a que ya no va a contar con herederos que le sobrevivan, un cambio en la casa dinástica que gobierna hacia la familia Borbón, de origen francés. Así pues, el origen y las características del virreinato de la Nueva España pues se fueron creando después de la conquista militar, así llegándose a configurar el territorio del virreinato de la Nueva España, el cual abarcó desde los actuales Estados sureños de Norteamérica, es decir, de los Estados Unidos, y Centroamérica hasta prácticamente toda Sudamérica, a excepción de Brasil, ¿no? Que va a quedar a cargo del Reino de Portugal. El Imperio Español, entonces, se extendía en principio en la península ibérica, en la actual España, en América, en todos estos virreinatos, el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, etcétera, etcétera, hasta territorios en Centroamérica, Asia y Oceanía. Todos esos eran los territorios que se fueron configurando bajo el dominio del Imperio Español. Durante los 3 siglos de colonización, gobernaron, como lo habíamos comentado, 2 familias, las Habsburgo y la Borbón, dando un total de 63 virreyes a lo largo de estos 300 años de dominio español. Tenemos en pantalla un pequeño mapa sobre cómo es que se fue dando la división territorial de la Nueva España en ese entonces. Dicho sea de paso, aquí nos falta un poquito más ilustrar la parte de Centroamérica. La Capitanía General de Guatemala, que es bajo la que se regía toda Centroamérica, era también una capitanía subordinada a la Nueva España, es decir, parte de la Nueva España. Entonces, todos estos territorios en su momento llegaron a formar un gran territorio político, ¿no? Un gran virreinato. Desde entonces encontramos pues, los nombres de varios estados que actualmente todavía mantienen la República Mexicana, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, es una zona también española, León, Nuevo León, que toma el nombre también del Reino de León allá en España, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de la Nueva España fue una organización amplia y compleja. Este estuvo formado por diversos organismos que llegaban hasta la más pequeña localidad Nueva España. Durante la época colonial, la máxima autoridad va a ser el rey, ¿de acuerdo? Él va a tener el poder absoluto. No se va a considerar incluso que su voluntad va a ser la que va a regir todos estos territorios. Y por lo tanto, va a constituir una ley suprema, ¿de acuerdo? Va a ser la autoridad suprema. Los reyes van a gobernar los territorios que actualmente comprende México desde España, pero no lo van a hacer de manera directa. Van a crear instituciones e incluso una figura para que ellos puedan gobernar a través de él. Y esta figura va a ser el Supremo Consejo de Indias y el Virrey. Este Real y Supremo Consejo de Indias va a ser integrado por un ministro nombrado por ministros nombrados por el rey, y sus funciones estarían delimitadas en cuanto a los temas administrativos, financieros y eclesiásticos. Si bien el Real y Supremo Consejo de Indias era la institución a la que el virrey también le rendía cuentas, por sobre todas va a estar el rey. Y bueno, conforme se va creando este asentamiento de instituciones, también se van creando leyes y acuerdos que representaban la voluntad real. Y el Consejo de Indias, que actualmente todavía se conservan sus oficinas, se conservó en un gran archivo, el Gran Archivo de Indias, en Sevilla, todavía lo podemos encontrar en pie.
fue también creando una estructura legal y jurídica para la Nueva España, que va a regir a partir de cédulas y órdenes dictadas por los reyes españoles. Todo este compendio de cédulas y órdenes que van a estar emitiendo los reyes para el gobierno de estas tierras van a ser concentradas en las llamadas leyes de Indias, publicadas o generadas en 1542. Tenemos aquí entonces un pequeño esquema de cuál sería, dentro de los mandos más altos, el orden de jerarquías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al rey en la cabeza, destinado por la divinidad para gobernar. Él va a crear, o bajo el rey va a estar el Real y Supremo Consejo de Indias, formado para la administración de las tierras en América, y nombrado por el Consejo de Indias con consentimiento del rey, vendría el virrey, ¿de acuerdo? La figura suprema que va a gobernar en la Nueva España. El virrey generalmente era una persona perteneciente a la nobleza castellana, ¿no? A la burocracia también castellana. El rey va a tener dentro de sus dominios 5 funciones específicas que va a delegar a su vez al virrey para gobernar en tierras americanas. Estas 5 funciones son las de gobierno. Por ejemplo, nadie más va a gobernar el territorio de la Nueva España si no es el virrey, que ha sido nombrado con anterioridad con autorización del rey. Bajo este título, entonces, el virrey será el gobernador general de la Nueva España. Otra de las funciones del virrey va a ser la de la justicia, y en este caso él se va a nombrar presidente de la Real Audiencia de México. La Real Audiencia de México vendría a ser lo que ahorita es como una especie de procuraduría, ¿no? La encargada de emitir justicia, de emitir sanciones para aquellos que cometan delito, es decir, de aquellos que buscan guardar el orden, ¿no? La otra va a ser la de la guerra, va a ser nombrado capitán general de la Nueva España y sus provincias, y todos los cuerpos armados van a estar subordinados al virrey. Otra de las funciones que va a tener solamente el virrey va a ser el de Hacienda, con el cargo de superintendente. Y bueno, recordemos que la Hacienda es esta institución que, entre otras cosas, se encarga de acuñar monedas, es decir, de ponerle emblema a las monedas. Nosotros ahorita sacamos una moneda de nuestros bolsillos, pues le vamos a ver al reverso el emblema de los Estados Unidos mexicanos y al anverso una cara que nos dé valor. Bueno, pues todas esas marcas se le conoce como acuñamiento de monedas, ¿no? En donde se nos marca incluso un periodo específico en el que alguien está gobernando. Y también el virrey va a tener una función dentro del ámbito eclesiástico. Esto a partir de que se va a nombrar vicepatrón. Y a partir de ahí, pues va a tener relación directa, con la Arquidiócesis de México, es decir, el llamado clero secular, y las órdenes regulares llamadas clero regular, es decir, las órdenes que se encargaron de la evangelización. Y es así como el virrey va a detentar estas 5 funciones que le van a ser delegadas por la figura del rey allá en España, volviéndolo o convirtiéndolo en la mayor autoridad de esta tierra. El primer virrey en la Nueva España va a llegar en 1535, va a ser don Antonio de Mendoza, y va a ostentar, como lo habíamos mencionado en la diapositiva pasada, pues todos los cargos que les habíamos mencionado. Gobernador general, capitán general, presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la Iglesia. A partir de entonces, de la llegada de este primer virrey, es que se le va a ostentar como máxima autoridad a esta figura, quien se va a encargar de dirigir prácticamente la vida política, burocrática, económica de la Nueva España. Se va a encargar también de impartir justicia, como lo habíamos mencionado. El virrey va a ser entonces la autoridad suprema en esta parte del mundo, ¿no? En este virreinato. Sin olvidar que siempre va a estar obedeciendo al Consejo de Indias y al rey de España. Además del virrey, existían 2 audiencias o tribunales superiores que se encargaban de hacer justicia, cerciorarse de que las leyes se cumplieran y de recibir las quejas de los pobladores. Una se encontraba en la Ciudad de México y la otra en Guadalajara. Y fue un órgano auxiliar del virrey, quien era su presidente. La organización interna, es decir, ahorita hemos visto como la organización externa, ¿no? El rey, que va a estar fuera de la Nueva España, el Real y Supremo Consejo de Indias, que también va a estar fuera de la Nueva España, y un virrey que va a venir desde España para gobernar a estos territorios. Bien, pero ¿qué ocurría al interior? Al interior vamos a ver que se encuentra el virrey, y siempre va a estar apoyado por una Real Audiencia, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, en el esquema que tienen en pantalla, el virreinato, que va a estar compuesto por el virrey, que a su vez se va a apoyar en la Real Audiencia. Y estos dos, el virrey y la Real Audiencia, van a ser controlados por una figura que recurrentemente va a estar enviando los reyes españoles, que van a ser los visitadores, ¿correcto? Entonces el virreinato, aquí ya en la Nueva España, va a estar liderado por 2 figuras importantes, el virrey, máxima autoridad, y la Real Audiencia. La Real Audiencia sería un cuerpo colegiado de magistrados conformados por un presidente y 4 oidores que controlaban las decisiones de los gobernantes novohispanos, se pensaba, para evitar abusos, es decir, eran una especie de contrapeso. También era la institución que asumía las funciones de gobierno, entrada, salida y llegada de un nuevo virrey. Es decir, cuando un virrey moría y aún no se nombraba al siguiente sucesor o todavía se encontraba en viaje, porque recordemos que varias semanas eran las que se mantenían a la mar las personas que cruzaban el océano para llegar a estas tierras, pues la Real Audiencia era la que se encargaba de cubrir este espacio a la llegada del virrey. Y bueno, una de las cosas es que actualmente todavía podemos ver las instalaciones que albergaban a esta Real Audiencia. Y esta Real Audiencia estaba albergada en lo que actualmente nosotros conocemos como el Palacio Nacional, donde también se decía llegó a vivir el virrey, ¿no? Eran las habitaciones, la casa prevista para él. Si ustedes recordarán, en el esquema que vimos está el virreinato, compuesto por 2 máximas autoridades, el virrey y la Real Audiencia, y a veces era controlado por la llamada figura de los visitadores. ¿Qué eran los visitadores? Bueno, los visitadores van a ser estos funcionarios enviados por la corona, ya sea a nombre del rey o por el Consejo de Indias. Y en realidad lo que ellos hacían era venir a observar qué es lo que estaba ocurriendo. Si existía la sospecha de malos manejos financieros, si existía la sospecha de que había muy poco orden público, si existía la sospecha de que podía haber ahí una conspiración
contra el rey o que atentara contra la lealtad que se le había jurado al rey, entonces se enviaba a un visitador, ¿no? Un burócrata desde allá del reino español para observar lo que estaba ocurriendo. Este visitador emitía un informe que llegaba hasta el consejo o hasta el rey, y a partir de ese consejo, perdón, de ese informe, se empezaban o modificaban a generar nuevas leyes, ¿no? Ya sea para sancionar algún delito, para delimitar territorios o formar nuevos territorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta figura de los visitadores va a ser muy recurrida por el Consejo de Indias y por el rey para tener, lejos del virrey, una nueva opinión, otra opinión, mejor dicho, sobre los acontecimientos que en la Nueva España o en los territorios españoles estaban dando. Vamos a observar también que la Iglesia administraba todos los asuntos religiosos. Recordemos, espada y cruz no se van a disociar, ¿no? Igual que púlpito y cruz en cuanto a las cuestiones políticas y religiosas. La Iglesia va entonces a tomar en su mano también el área de la educación. Y va a tener también en las instituciones de beneficencia, que también muchas de ellas se van a dar a la tarea de educar, por ejemplo, a huérfanos, a niñas, etcétera, etcétera. La división de la Iglesia se va a realizar en dos tipos o en dos grandes clasificaciones. El llamado clero secular, que es regido por los arzobispos y obispos, es decir, por estos sacerdotes que rinden culto todos los domingos en las iglesias, que otorgan los sacramentos, el bautizo, el matrimonio, etcétera, etcétera. Todos ellos van a ser parte del clero secular. Por otro lado, vamos a hablar del clero regular, que serían todas estas órdenes, como lo habíamos mencionado, ¿no? Las que llegaron a evangelizar, todas estas estarían dentro del clero regular, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, ¿no? Y aunque forman parte de una misma iglesia, se administran y rigen de manera distinta, e incluso sus objetivos son distintos. Evidentemente, al ser cuidadora de la práctica de la religión católica en estas tierras, va a ser también la Iglesia la principal regidora del Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición. Como lo habíamos visto, incluso por lo que ustedes puedan llegar a conocer de esta institución, pues se sabe que bajo cualquier mecanismo se encargaba de que las personas cumplieran con el rito católico de manera puntual, de manera precisa, se encargaba de eliminar las idolatrías o los vestigios de idolatría que hayan quedado del periodo mesoamericano, pero también hay que ser un tanto justos en cuanto al análisis que podemos realizar de esta institución, puesto que si bien en territorios europeos como Alemania, Italia, la propia España, se conoce una Inquisición férrea, se conoce una Inquisición de hierro, la Inquisición que se va a sentar en la Nueva España va a ser un poquito permisiva, por decirlo de alguna manera. Es decir, va a reconocer que los indios de las tierras conquistadas son nuevos creyentes, nuevos conversos, y en el sentido de que son nuevos conversos, no va a ponerle la mano de hierro tan pesada, ¿no? Va a ser hasta cierto punto permisivo, en tanto a las prácticas que estos nuevos conversos, que estos indios convertidos al catolicismo, muchas veces, como ustedes lo vieron en el artículo, de manera obligatoria, pues por ejemplo, aquí no se sabe, o muy pocas veces fueron las ocasiones en las que se pudo prender una hoguera para quemar alguna persona acusada de herejía, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si nos trasladamos a los archivos alemanes, vamos a encontrar que allá, pues tiro por viaje, cualquier tergiversación de la religión podía ser, o cualquier práctica considerada hereje, podía ser castigada con la hoguera. Como lo dice hacia el final de este párrafo, pues los indígenas quedaban excluidos de esa autoridad por ser nuevos cristianos, ¿no? Vamos a observar también que estos nuevos cristianos van a tener cierta movilidad o cierta permisividad por parte del Santo Oficio. Y bueno, si ustedes han caminado hacia atrás de la catedral y se han topado con la iglesia de Santo Domingo, que dicho sea de paso, es la orden que se encargaba de administrar al Tribunal del Santo Oficio, la orden de los dominicos, pues a mano derecha vamos a encontrar lo que actualmente es el antiguo Palacio de Visita, que en principio era, pues, el inmueble destinado al Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Entonces todavía podemos encontrar muchos de estos vestigios del orden colonial en las estructuras mobiliarias que se encuentran a lo largo del centro histórico de la Ciudad de México. A nivel regional y local, la jurisdicción está en manos de instituciones con diferentes nombres. Las autoridades más importantes en las ciudades o república de españoles fueron los cabildos o ayuntamientos, consejos municipales también se les podía conocer así, constituidos por alcaldes y regidores electos. Les correspondió resolver, reglamentar y ejecutar todo lo concerniente a la vida de la ciudad o del municipio. Como el ayuntamiento fue una autoridad que no proveía directamente del rey, sino de una representativa de los colonos, se convirtió en órgano de defensa de los intereses de los novohispanos. Las alcaldías mayores o corregimientos, también conocidos como señoríos, cuyos representantes eran los tenientes o delegados, fueron designados directamente por la corona, en contraste con el ayuntamiento, también controlaban a las ciudades y las zonas rurales en torno a esta. Y por ejemplo tenemos en pantalla el edificio, también ubicado en el centro de la Ciudad de México, que albergaba a estos cabildos o ayuntamientos. Y es el edificio que se encuentra una vez cruzando la Plaza de la Constitución, justo enfrente de la Catedral Metropolitana. Ese era el edificio de cabildos, ¿no? Desde donde se realizaban y se reunían todas estas autoridades encargadas de realizar diversos trabajos administrativos y burocráticos en la colonia. Una cuestión también interesante que podemos observar es que durante el periodo colonial se va a observar o se va a dividir a la población en lo que se conoce como República de Españoles, que ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, y Pueblo o República de Indios. ¿Qué quiere decir esto? Estas llamadas repúblicas de españoles van a ser regidas con las leyes, normas, burocracias que han sido trasladadas desde España hacia estas tierras, ¿no? Van a estar dirigidos a la organización política y burocrática de los españoles en América.
Por otro lado, y en aras de que también se sabe que, como en lo religioso, los indígenas son nuevos en este tipo de organizaciones, se van a crear las llamadas repúblicas de indios, que van a ser estas regiones, estos pueblos, en donde se les va a permitir mantener cierta organización política y social que emanó del periodo mesoamericano. Los conquistadores impusieron a la mayoría de los indígenas vivir en sus comunidades, con rango de pueblos o repúblicas de indios, construidos de acuerdo a la plaza española, con una plaza central, la iglesia y las calles en cuadrícula, gobernado por caciques locales llamados alcaldes, vigilados y controlados por los encomenderos, frailes y funcionarios legales. Entonces, esta República de Indios va a ser también estos lugares donde se van a dar estas concentraciones de indígenas, dentro también de territorios o de las llamadas repúblicas de España. Y en pantalla pues tenemos algunas imágenes tomadas de diversos mapas que ilustran precisamente las delimitaciones territoriales de estas llamadas repúblicas de indios, ¿no? Vemos ahí el trazo de caminos, vemos ahí las llamadas iglesias, que como lo habíamos visto en cuanto a la disposición tradicional de la plaza española de las ciudades, pues se encontraban al centro de las mismas. Si bien eso compete al establecimiento del orden colonial, entendido esto como el traslado de sus instituciones y la creación de la burocracia para su administración, también vamos a encontrar nuevas formas de economía, ¿no? Nuevos ingredientes que se van a estar sumando a la dinámica económica que habíamos observado en la Nueva España, perdón, en la época prehispánica. Si bien la principal actividad económica no cambió, tanto en el pueblo mesoamericano como en la época colonial, la agricultura va a ser la principal actividad económica, puesto que es la que provee de alimento y subsistencia a la población, sí vamos a observar el cambio en el tipo de producción que se va a dar. Con los españoles pues van a venir con ellos diversos insumos que intentaban hacerles la vida más cómoda, claro, la vida que ellos conocían. Y en ese sentido vamos a observar cómo desde Europa nos van a llegar otro tipo de cultivos, por ejemplo, como el trigo. En la Nueva España la agricultura fue la base de la economía, como lo habíamos dicho, como también lo fue en Mesoamérica, por la producción de alimentos para la población y para el ganado, y como materia prima para otras actividades económicas como la minería. Generó importantes ingresos para la Nueva España, por la gran cantidad de productos que se exportaban a Europa. Ahora sí que se podría decir que de México para el mundo podemos pensar que se dan el cacao, el jitomate, el aguacate, algunas maderas, la vainilla y la grana cochinilla. La grana cochinilla es un pequeño insecto que una vez que uno lo anda molestando, este insecto secreta un pequeño líquido a manera de defensa, que es de un color rojizo, llegando casi a un color púrpura muy intenso. Esa secreción que realiza este pequeño gusanito se utiliza para pintar telas, por ejemplo. Y también se va a observar que la tierra y el clima templado de estas tierras van a favorecer la producción de nuevos cultivos, que hasta entonces habían sido ajenos al escenario agrícola mesoamericano. ¿Cuáles serían estos? El arroz, la avena, la cebada, el sorgo, la caña de azúcar, el trigo, el café, el ciruelo, el durazno, el lino, el cáñamo, el añil. Van a ser nuevas especies que van a introducir los españoles a la vida agrícola. Entonces ahora, si bien no podemos imaginarnos que dentro de la identidad mexicana un plato de arroz no nos sirva para eso, pues imagínense saber que en realidad proviene de otras partes del mundo y no es propiamente mexicano. El escenario mesoamericano va a empezar a cambiar drásticamente, ¿no? Puesto que también con la introducción de nuevos cultivos, como ya los hemos mencionado, pues va a venir también la introducción de nuevas especies. Como lo habíamos dicho antes, muchas de las costumbres alimenticias de los pueblos mesoamericanos pues no abarcaban o no incluían mucho de lo que actualmente nosotros identificamos automáticamente con la gastronomía mexicana. Y bueno, otros productos agrícolas importantes fueron el algodón, el cacao, la vainilla y el añil. Todos estos de origen autóctono, ¿no? Es decir, originarios de las tierras mesoamericanas. El algodón fue importante porque constituyó la primera materia prima de la industria textil. Durante el siglo XVI, el olivo y la vid, el gusano de seda, la morera, planta para alimentar al gusano, el lino y el cáñamo, que es en realidad la marihuana. La marihuana, bueno, viene con los españoles, se traslada desde estos primeros barcos, pero principalmente su uso es a partir de la utilización de sus raíces y de la planta para poder crear textiles. Por ejemplo, la fibra que se extrae de esta planta sirve para poder realizar, por ejemplo, las grandes velas de los barcos, costales para transportar material, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta que, bueno, todas estas plantas tuvieron una buena aclimatación, lo que significó también su reproducción en estas tierras, ¿no? Y a partir de aquí, pues, se pudo entonces introducir estas nuevas plantas tanto al consumo local como al escenario de la ahora Nueva España. La agricultura indígena no tuvo cambios importantes. Los indígenas siguieron utilizando los instrumentos rudimentarios de labranza, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, la utilización de la coa. También se siguió el sistema de cultivo de la milpa, y en las zonas lacustres, sobre todo en el Valle de México, la chinampa, ¿no? Que se utiliza para el cultivo de hortalizas, ¿no? De plantas que nos sirvan para el consumo, ¿no? Alimentario. Prácticamente se continuó con el mismo tipo de cultivo: maíz, frijol, chile, jitomate, calabaza, algodón, cacao y mamey. Van a continuar siendo parte de la milpa y la chinampa de los indígenas durante el periodo mesoamericano. Esto básicamente para el autoconsumo de las personas que vivían en los pueblos que les circundaban, ¿no? Otros se utilizaban para la exportación, pero en este caso maíz, frijol, chile, jitomate, etcétera, se utilizaba para el autoconsumo, ¿no? Es decir, para la alimentación. Bueno, tenemos ahí en pantalla algunas imágenes de estas tres maravillas que han sido prácticamente ya expandidas a lo largo del mundo, pero que tienen como punto o epicentro de nacimiento el territorio mesoamericano, ¿no?
La verdad es que conforme va avanzando el periodo novohispano, también se va creando una identidad y también esta identidad novohispana se va formando a través de los elementos gastronómicos, ¿no? De la unión de los elementos nativos, indígenas, con la unión de los elementos que llegaron con los conquistadores, creando un sincretismo bastante interesante, bastante rico también. Como lo había comentado, pues también los españoles van a empezar a traer a estas tierras todas estas especies que le han servido a lo largo de su historia, ya sea para alimentarse o para el trabajo. Recordemos que aquí en Mesoamérica no existían grandes especies, no existían animales de carga, no existían animales que sirvieran para el transporte de grandes mercancías como el caballo, por ejemplo. Entonces, desde los primeros años de la conquista se introdujeron a la Nueva España diversas especies de ganado en cantidades reducidas, debido a las dificultades de su transporte. Pero, una vez que se asentaron en estas tierras, debido a las condiciones climáticas y topográficas, se permitió el desarrollo de la ganadería. Y entonces ya se observaba en estos primeros años del asentamiento colonial cómo había una gran cantidad de vacas deforestando algunas regiones de cultivo, ¿no? Incluso se llegó a tener un serio problema de deforestación por los cultivos que estas vacas que se reproducían ya a diestra y siniestra comenzaron a mermar en los cultivos. El ganado reportó amplios beneficios, ¿no? Como por ejemplo el excremento como abono para los cultivos, como lo había comentado, un animal de carga que les servía para las jornadas largas del trabajo, servía también como transporte de la producción agrícola. En los reales de minas también se utilizó como fuerza motriz de carga y fuente básica de alimentación. El problema principal de la ganadería fue la necesidad de grandes extensiones de tierra para el pastoreo, que provocó la destrucción de cultivos indígenas y la apropiación de grandes extensiones de tierra, muchas de ellas de las comunidades indígenas, formando grandes latifundios. Entonces también desde aquí podemos empezar a hacer un análisis incluso ecológico, compañeros, de cuál fue el impacto ecológico de estas nuevas especies introducidas a los territorios mesoamericanos, ¿no? Por un lado, como ya lo vimos, pues la introducción de estas nuevas especies que los españoles traían en principio para trabajo y para alimentación, pues terminó también por modificar o por depredar grandes cantidades o hectáreas de tierra que en principio estaban destinadas a el cultivo, ¿no? Por ejemplo. De estos ganados que han sido introducidos por parte de los españoles, pues uno de los primeros que llegó acá con los conquistadores, pues fue el llamado ganado caballar. El primero en hacerse presente precisamente como medio de transporte, ¿no? Para que lo cabalgaran los nobles y los caciques. Su rápida multiplicación redujo su precio y muchos pudieron disponer de caballos. Para 1524 se introdujeron las primeras cabezas de ganado porcino, es decir, de cerdo, criados y comercializados casi exclusivamente por los indígenas. El uso de las telas de abrigo y las costumbres europeas hicieron que el ganado lanar u ovino ocupara un lugar destacado en la economía novohispana, favoreciendo la aparición de obrajes de lana y confección de ropa. El ganado caprino, que serían las cabras, fue muy solicitado por la dieta de los españoles. Se adaptó sin problemas a estas tierras, sobre todo en el norte. El ganado vacuno se extendió rápidamente, lo que significó una drástica disminución de los precios de la carne en las ciudades de México y Puebla. Es decir, el traslado de las instituciones españolas para administrar política y burocráticamente el territorio también se vio acompañado por este traslado o implantación también de especies, tanto vegetales como animales, que respondían a la necesidad de la vida como lo conseguía un español, ¿no? Dentro del horizonte social, cultural de un español, pues precisamente las cabras, las vacas, el caballo entran dentro de su gastronomía o dentro de su forma para realizar el trabajo. Imagínense también aquellos primeros mesoamericanos que pudieron observar por primera vez una vaca, que pudieron observar también, por ejemplo, por primera vez las cabras, este choque también que se puede, en el que podemos reflexionar en cuanto al conocimiento de elementos naturales hasta entonces desconocidos en Mesoamérica. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. Yo creo que más o menos lo dejamos por acá. Si me permiten, tengo algo en el chat. Ah, sí, es la respuesta de la compañera Mejía Olivares. Y bueno, lo dejo hasta acá porque tenemos que seguir todavía con más cuestiones sobre la economía que se desarrolló en la Nueva España y ya para no dejar inconcluso o aún más inconcluso este tema. No sé si tengan alguna duda o pregunta que pueda ser externada por el chat en los breves 7 minutos que nos quedan de clase. Por lo pronto, pues les comento que una vez cerrando este tema es que estaría yo subiendo estas diapositivas al Classroom con la correspondiente grabación. De igual forma, cualquier duda o pregunta que tengan a partir de su evaluación entregada el día de ayer, sírvanse en la confianza de poderme mandar un correo electrónico explicándome su situación y yo le estaría respondiendo con el desglose de sus calificaciones. Si no hay más por el momento, por mi parte sería todo. Espero que tengan un bonito jueves, un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos estaríamos viendo el lunes para continuar con esta sesión destinada al mundo novohispano, ¿no? Sin más, pues, hasta luego, compañeros. Quedo todavía unos minutos acá por si tienen algunas dudas. Gracias.